Hola amigos, bienvenidos a Conceptos Bíblicos. Qué importante es tener claros nuestros conceptos al leer la palabra de Dios. Porque claro, a veces se utilizan términos que en la vida secular sí tienen un significado, pero en lo que es el cristianismo tienen otra otra relevancia, otro significado, otro énfasis. A veces son muy distintos los significados de lo que en el mundo se entiende a lo que se entiende en la Biblia, pero quizás acá no va a ser tanta la diferencia en la palabra que les traigo hoy día, que es la palabra fariseo. Muchas veces se habla de ese hombre es un fariseo, dice la gente, porque es una persona que dice una cosa y hace otra. O sea, no es alguien muy real en su vida, es un poquito falso. Otros dicen, no caigamos en fariseísmos, o sea, como en una falsa moralidad. El diccionario define fariseo como una persona que es hipócrita y finge una moral, o finge sentimientos, o finge creencias religiosas que en realidad no tiene. Eso es lo que dice el diccionario acerca de la palabra fariseo. Pero veamos qué dice la Biblia. ¿Quiénes eran estos hombres y mujeres también a quienes se les llamaba fariseos o ellos se llamaban a sí mismos fariseos? Vamos a ver lo que dice la Biblia. Tomemos primero el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Hechos 15, versículo 5. Dice así: Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se está refiriendo acá la palabra a aquel concilio que hubo en Jerusalén, porque surgió el primer problema en la iglesia cristiana y fue que se convirtieron personas que no eran judías. Entonces el gran dilema de los discípulos, que en general eran judíos, era si esas personas tenían que guardar la ley mosaica, la ley judía, o sencillamente ser libres en cuanto a esos mandatos o mandamientos. Entonces, algunos cristianos que habían salido de la secta de los fariseos y que habían creído, dice, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlo a los gentiles, o sea, a los no judíos. Hay que hacerle la circuncisión y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, lo primero que podemos ver acá es que los fariseos eran una secta judía. Cuidado aquí con la palabra secta, porque actualmente muchas veces se habla de secta como de algo falso, algo incluso diabólico o escondido, algo que no es correcto, una secta, porque se oye, ¿no es cierto?, en las noticias de cierto grupo de personas que tienen una creencia y hacen algo que es horrible, como matar a un bebé o suicidarse en masa. Pero secta en realidad es división. Es una división, es una parte de, en este caso, de los judíos, era la secta de los fariseos. No hay ahí un tono despectivo en la palabra. Ya vamos a tratar también la palabra secta en conceptos bíblicos. Luego veamos también en el libro de los Hechos, pero ahora en el capítulo 26, versículo 5, dice así: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Esto lo está diciendo el mismísimo apóstol Pablo. O sea que el apóstol Pablo, antes de ser cristiano, él era judío, por supuesto, pero de la secta farisea. Por lo tanto, era muy riguroso
en guardar la ley mosaica. Esa es una característica del fariseo de esa época. Eran estrictos observantes de la ley. Ahí ya más o menos se va formando uno una visión de lo que son los fariseos. Es una secta judía muy estricta en el guardar la ley mosaica, la ley de Moisés. Veamos ahora en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, busquemos Marcos, capítulo 7, los 7 primeros versículos. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Así es que se unieron a Jesús dos grupos: los fariseos, esa secta judía, y los escribas, o sea, los que escribían la ley, los que sabían escribir y podían entonces escribir en papiros, en cueros, en fin, escribir la Torá. Y también escribían documentos, documentos religiosos, documentos administrativos. Era como su especialidad. Y los escribas casi siempre eran maestros de la ley, porque la conocían a pie juntilla. Bueno, estaban los escribas y los fariseos con Jesús ahí, y habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Todo eso tenía que estar limpio. Si bien es cierto, esto es conveniente, por supuesto, lavarse las manos antes de comer, tener la cama limpia, todo eso es higiene, pero ellos lo tomaban más allá de la higiene, ellos los tomaban como una obligación religiosa, una obligación delante de Dios, algo que no podían faltar a esa norma. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, le preguntaron a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Mandatos de hombres lo toman ya como una doctrina de fe, como una doctrina teológica, una doctrina religiosa. Entonces los fariseos eran celosos de guardar la tradición, observantes de la ley mosaica y una secta judía. Pero también eran rigurosos en cuanto al ayuno, a abstenerse de comer ciertos días, y a los diezmos, el dar del 10% de sus ingresos, más el 10% de todo lo que ellos cosechaban. La menta, el eneldo, en fin, las hierbas del campo, todo lo que ellos recibían como bendición de Dios, ellos diezmaban de eso, eran rigurosos en eso. Veamos Lucas 18, del 10 al 12. Vamos a ver ahora en el Evangelio de Lucas. Dice así: dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Esto corresponde a una parábola de Jesús, pero muestra la realidad de esa época. Aquí tenemos a un fariseo, ya sabemos cómo son los fariseos, y un publicano, o sea, una persona pecadora para los judíos, porque trabajaba para el imperio
y se suponía que a veces robaba de los tributos. No era una persona muy querida, ¿no? Realmente era despreciada por los religiosos de esa época. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Sin embargo, el publicano estaba en el templo y iba a orar, iba a conversar con Dios. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Esa era la oración bastante hipócrita de este hombre fariseo, presentándole a Dios cómo era él tan perfecto, tan bueno, y que cumplía con ayunos y diezmos. Así se presentaba con sus obras delante de Dios, suponiendo él que Dios se iba a sentir muy grato porque él le estaba presentando esas obras, pero lo hacía por sobre el desprecio del hermano, el desprecio hacia ese otro que estaba orando allí. Es como que uno esté en el templo, ¿no es cierto?, orando, rezando a Dios y ore en esos términos, diciendo: mira, Señor, escúchame, yo que cumplo con todos los mandamientos de la iglesia, yo que doy a los pobres, que hago el bien a los demás y no soy como este otro pecador que está aquí. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera estaba presentándose el fariseo delante de Dios. Ya vemos entonces que tienen una manera de ser de esa época, los fariseos, que realmente deja mucho que desear. Ellos también en Mateo 23, vamos a ver los 7 primeros versículos, ahí vamos a ver cuáles eran sus deseos, los anhelos del corazón de estos fariseos. Mateo 23, ahora volvemos al Evangelio de Mateo. Busquemos Mateo 23, los versículos, los 7 primeros versículos también. Aquí está. Dice así: Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, aquí Jesús le está hablando a sus discípulos y al público que lo está escuchando. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Esa es una característica del fariseo. Dice, habla cosas lindas, pero no hace. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Todo eso tenía un significado religioso, místico, el vestuario, para que los demás lo vieran y bueno, para que Dios los viera, pero ellos querían que los demás vieran que santos eran ellos. Y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí, o sea, maestro, maestro. Estaban ávidos estos fariseos de privilegios. Querían el primer lugar en la iglesia, en el templo, en ese tiempo en la sinagoga, el primer lugar allí. Querían reconocimiento, honores públicos y títulos. Hay muchos de nosotros a veces queremos eso y ostentamos eso. Eso es un fariseísmo. Por lo tanto, Jesús denunció como hipocresía las doctrinas de los fariseos. Cuando se dice las doctrinas de los fariseos, no tanto se refiere a la teología, a lo que ellos creen, sino a que cómo viven
esa creencia, esa doctrina. ¿Por qué los fariseos, por ejemplo, creían en la resurrección? Nosotros también creemos en la resurrección. Pero el problema era que los fariseos se creían superiores y no hacían lo que ellos enseñaban. Veamos Mateo 16, versículos 5 al 12. La levadura de los fariseos. Así ha titulado esta versión de la Biblia, la levadura de los fariseos. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Los saduceos es otro grupo, más adelante vamos a estudiarlo. Entonces, los discípulos pensaron que Jesús le estaba hablando del pan. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pero Jesús le estaba hablando de algo más profundo. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Ahí les quiere decir que, ¿para qué se preocupan si tienen o no tienen pan? Si Él puede multiplicar todas las veces que quiera panes y peces. En realidad le está hablando de otra cosa cuando dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? La levadura tiene una característica y es que hincha, ¿no es cierto?, la masa, multiplica, levanta. Y los fariseos tienen algo que es como una levadura negativa dentro de la sociedad de esa época. Y también de hoy. Si alguien es un fariseo, o sea, una persona religiosa solamente, pero no realmente un creyente que tiene temor de Dios y humildad y que procura hacer lo que el Señor Jesús enseña. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. No es que se le hubiese olvidado a ellos llevar pan o llevar levadura, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Esa es la levadura a la cual apuntaba Jesucristo, a su doctrina, cómo vivían los fariseos la fe en Yahvé, en Jehová, en Dios. Jesús fue muy duro con los fariseos. Los trató de adúlteros, en el sentido de que adulteraban en sus vidas la palabra de Dios porque ellos predicaban algo, pero con sus vidas vivían lo contrario. Entonces no eran fieles al esposo, a Dios, sino que eran adúlteros. Proclamaban lo espiritual, pero vivían en la carne. Que el Señor a nosotros también nos proteja de no ser carnales, sino espirituales, de no ser adúlteros, de no hablar del amor y resulta que odiamos, menospreciamos, no respetamos al hermano. También los trató de serpientes, de víboras, o sea, personas venenosas que hacían daño y de hecho quisieron siempre al Señor hacerlo caer, hablaban mal de Él, lo odiaban, querían matarlo en realidad. A ese punto llegaron. El Señor los trató también de guías de ciegos, o mejor dicho, guías ciegos. Ellos estaban ciegos,
más ciegos que los verdaderos ciegos. Eran maestros ciegos que no veían. Entonces, lo que enseñaban realmente no iba con la verdad. Y fue muy duro, quizás lo más duro que dijo contra los fariseos, es que los trató de sepulcros blanqueados, que por fuera están muy puros, blanquitos de cal, limpiecitos se ven, pero por dentro están llenos de pecado. Porque los fariseos eran personas religiosas que querían guardar externamente una apariencia de santidad, pero en su corazón estaban llenos de orgullo, de soberbia, de maldad. Así es que con esas palabras tan duras, Jesús se conquistó el odio de los fariseos. Jesús no odiaba a los fariseos, sino les habló duramente su realidad para que ellos entendieran y se convirtieran. Y, de hecho, muchos se convirtieron, como puede verse en el libro de los Hechos. También algunos fariseos se convirtieron a Jesucristo. Esta era la palabra que quería aclarar en este día para mejor entendimiento del Evangelio, del mensaje de Dios, la palabra fariseo. Ya sabemos entonces que la principal característica de un fariseo es que es hipócrita, que es una persona falsa. Lamentablemente, es un religioso que en verdad cree quizás, pero no vive su fe en forma honesta. Que el Señor les bendiga y nos volvemos a encontrar en una próxima oportunidad con un nuevo concepto bíblico.